bienvenidos a Cuentos Bilingüe. Aquí voy a leer un libro que se llama Lupe López, Reglas de una estrella de rock. Aquí en el Teatro de Lincoln, y también si ustedes les gustan a tocar una vez, ojalá un día van a tocar aquí. Lupe López tenía grandes planes para su primer día en kinder. Había practicado con la batería todo el verano. Era una auténtica estrella de rock y tan grande como el estado de Texas. Cualquiera podía verlo. Lupe atravesó por la puerta de la escuela de la primaria Héctor P. García, pavoneándose, con relucientes gafas de sol cubriéndole los ojos, la lonchera clásica de su mamá paleceándose a su lado y los lápices número 2, magullados y pegados con cinta adhesiva, asomándose en su bolsillo, listos para tamborilear en cualquier momento. Y ahí va adentro de la escuela. Sobre cualquier cosa, pupitres, mesas, sillas, todo. El mapa de Texas en la pared del salón de clases, pero entonces Lupe López dijo a la maestra Quintanilla: «Quítase esas gafas de sol». Lupe se sonrió y ejecutó otro solo en los pupitres de sus compañeros de su clase. Pan, rataplum, pum, pum, rapaplum. Así hizo. «Pero es que yo soy una estrella de rock», dijo Lupe. El primer día de clase de Lupe fue la primera en el meterse en problemas. Y la verdad, ya eso era bastante. «Todos tenemos que obedecer las reglas», dijo la maestra Quintanilla, «especialmente en la escuela». «Las estrellas de rock no obedecen las reglas», dijo Lupe. «Sí lo hacen», dijo la maestra. Y entonces enumeró 3 reglas para ser una estrella de rock en la escuela. Número 1, escuchar a tu maestra. Yo lo hice, excepto una vez. Y número 2, usa tu voz interior. El rock es mi voz interior, dijo Lupe. Y número 3, es ser una amiga. Yo soy solista, dijo. «No más gafas de sol, no más problemas», dijo la maestra Quintanilla. «¿Entendido?» Lupe punteó en sus caderas con las yemas de los dedos, asintió con la cabeza y dijo: «Genial», que para una estrella rock era una forma de decir que lo pensaría. Pero Lupe pensó que la maestra Quintanilla tenía las reglas equivocadas. Lupe sabía que las estrellas de rock, 1, no escuchaban a nadie, 2, hacía mucho ruido, rataplam, y 3, tenían admiradores, no amigos. Y cuando la maestra Quintanilla le pidió a Lupe que le dejara de tamborilear y guardara sus lápices, Lupe cumplió su primera regla. No le hizo caso. En lugar de obedecer, siguió con la música. Trató de hacerlo bien bajito, pero entonces, pan, rataplum, pum, pum, rataplum. Y las estrellas de rock escuchan a su maestra, dijo la maestra Quintanilla. Al menos que querían perder sus palillos. Y eso era lo que Lupe no quería. Durante el almuerzo, Lupe se puso sus gafas de sol y tamborileó un ritmo de lonchera. Un niño se rió. «Ella cree que es una estrella de rock». «Yo soy una estrella de rock», insistió Lupe. Se puso de pie, juntó las bandejas del almuerzo, alineó sus envases de leche y cumplió con su segunda regla haciendo mucho ruido. «Pan, rataplum, pum, plum, rataplum. Poro, pom, 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 soy famosa», dijo Lupe. Todos se rieron, ja, 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 menos la maestra Quintanilla. «Recuperad estos después de clases», dijo. Lupe suspiró. Ahora no tenía gafas de sol, ni palillos, ni lonchera, ni el poder de una estrella.
Este era un problema del tamaño de Texas, hasta que Lupe recordó su tercera regla. Necesitaba admiradores. Durante el recreo, Lupe se subió a la deslizadora, posó y usó su voz en rock and roll más fuerte. ¿Quién quiere moverse con una estrella de rock? Únanse a mi club de admiradores. Reúnase conmigo en la biblioteca después de clase. Entonces marcó un ritmo con los pies y se fue pavoneándose a la clase. Después de la clase, Lupe tamborileó con los dedos de las manos, tamborileó con los dedos de los pies y tamborileó hasta con los codos. Y la bibliotecaria tuvo que mandarla a callar 3 veces. Ella esperó y esperó, pero nadie llegó. Quizás sus compañeros de clase no la oyeron cuando habló desde el alto del deslizador. Quizás pensaron que ella quiso decir mañana, o quizás ella no era una estrella de rock después de todo. Soy famosa, pensó Lupe. Sí, claro, ni siquiera puedo conseguir admiradores. Al día siguiente llevó su almuerzo en una bolsa de papel, colocó su simple lápiz detrás de su oreja, guardó sus gafas de sol en el pupitre y trató a cumplir con las reglas de la maestra Quintanilla. Escuchó cortésmente, usó su voz interior, trató de ser amigable y no tamborileó sobre nada. Fue la peor mañana que un niño de kinder haya tenido jamás en la escuela de primaria Héctor P. García. Como todos podían ver, durante el almuerzo Lupe tocó un pequeño ritmo con los dedos. Apenas se podían oír. Y entonces fue cuando Ruby de León y Ana Flores se sentaron a su lado. Nos encanta tu tamborileo, dijo Ruby. Tú eres casi famosa, dijo Ana. ¿De veras? Dijo Lupe. Ustedes podrían ser mis primeras admiradoras. Ruby movió la cabeza. Nosotros no queremos ser tus admiradoras. Queremos formar una banda. Yo toco la guitarra y Ana canta. Lupe no había considerado ser parte de una banda. Genial, dijo. Dijo que es la forma en que una estrella de rock dice que lo pensará. Podemos hacer rock, insistió Ruby. Y yo puedo menearme, dijo Lupe. Tal vez, pensó Lupe, los amigos son mejores que los admiradores. Y a la mañana siguiente, Lupe, Ruby y Ana entraron a las puertas de la escuela primaria Héctor P. García pavoneándose. Los lápices y las uñas de guitarra guardadas en las loncheras y las gafas de sol colgadas entre las camisas, listas para ser famosas después de clase, porque hasta las estrellas de rock cumplen las reglas. A veces. Gracias por leer este cuento conmigo. Hasta luego.